Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, nuestra mesa en 9 La Loma, donde cada semana debatimos sobre la actualidad política. Y bueno, si actualidad política tratamos todas las semanas, esta ya va a ser un debate en toda regla, porque tenemos muchísimas novedades desde la pasada semana hasta esta. Ha cambiado el gobierno, con eso lo decimos todo, como todos ustedes ya saben. Y bueno, pues nos acompañan nuevamente. Tenemos que lamentar que los 4 partidos políticos a los que invitamos cada semana, pues nuevamente vuelva a faltar Ciudadanos, porque primero voy a presentarles a todos ustedes a las personas que nos acompañan esta noche. Rubén Vilches Gómez, representación de Unidos Podemos. Encantado, Encarna. Encantadísimo nosotros también contigo, Rubén. Como con Emilio Muñoz Rubio, por parte del Partido Socialista. Buenas noches y encantado. Qué buena cara le veo yo a Emilio hoy. De compartir mesa con Javier, que hacía tiempo que no venía. Bueno, y encantada, lo dejo por eso para el final, de que esté con nosotros Javier Calvente Gallego, Partido Popular, y que bueno, hacía muchísimo que no podía acompañarnos esta semana por la coyuntura política que todo el mundo sabe, al ser parlamentario en el Congreso de los Diputados. Pues esta semana, ya lo sabéis, con la formación del nuevo gobierno y demás, ha podido estar con nosotros. Así que muy contento de que esté Javier con nosotros. Pues nada, yo igualmente de volver a la que conseguir, aquí en mi casa. Bueno, y nunca mejor dicho, desde hace muchísimos años. Bueno, pues ya lo decimos. Cambio de gobierno, se conocen muchísimos nombres ya en este gobierno que pues seguramente todos ustedes ya saben, porque está en la actualidad política diaria en todos los medios de comunicación. Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad; Josep Borrell, ministro de Exteriores; Teresa Rivera, Medio Ambiente; María Jesús Montero, consejera de la Junta de Andalucía, en este caso ministra de Hacienda; José Luis Ábalos llevará Fomento; Meritxell Batet, Administraciones Públicas; Nadia Calviño, Economía; Carmen Montón, Sanidad; Pedro Duque, la estrella anunciada esta mañana, sí, va a llevar Ciencia; Magdalena Valerio, por resumir. Los nombres del ministerio son más largos, evidentemente, y llevan además más delegaciones. Magdalena Valerio, Trabajo; Isabel Cela, Educación; Dolores Delgado, Justicia; Constantino Méndez, Defensa; Luis Plana, Agricultura, que se conocía hace muy poquito tiempo; y Margarita Robles aún no se sabe, es verdad. Adriana Lastra va a ser todo apunta, la portavoz parlamentaria, y Margarita Robles, bueno, pues quedan todavía algunos ministerios que no se conocen, como por ejemplo Interior, y algunos otros, Cultura, en fin, algunos que ya se irán desvelando precisamente a lo largo de la jornada de hoy. Esta noche se emite el programa. Nosotros, para que todos ustedes se coloquen en situación, estamos grabando a media tarde, con lo cual seguro que se van conociendo, y que a la hora de emitir este programa se habrán desvelado ya muchos de los nombres que bueno, algunos son muy poquitos, la verdad. Queda una novedad importante: muchísimas mujeres en este gobierno, que ha apostado precisamente porque las mujeres sean su seña de identidad, Emilio. Sí, por la igualdad, ¿no? Creando ese Ministerio de Igualdad. Creo que, bueno, pues es un compromiso fuerte la apuesta porque sea la primera vez que haya más ministras que ministros dentro de un gobierno, en el que se apueste con ese Ministerio otra vez de Igualdad, en el que se refuerza pues las políticas de igualdad y las políticas de género. A ver si ya de una vez ese pacto contra la violencia de género ya echa a andar al 100%. En fin, creo que es un gobierno muy técnico. Aquellos que pensaban que iba a ser un gobierno, bueno, poco más que para salir al paso de 3, 4 meses o 6 meses de gobierno para convocar unas elecciones, yo creo que la apuesta de Pedro Sánchez ha sido un gobierno firme, aunque dure lo que dure el gobierno. Recordemos que no va a agotar los 2 años de legislatura que quedan, sino que hay un compromiso por la convocación de elecciones. Un gobierno muy técnico, un gobierno con gente con mucha experiencia en sitios muy relevantes, y creo que ha sido la gran sorpresa, ¿no? Que aquellos que se esperaban que fuese un gobierno un poco más de pluma, pues se han encontrado un gobierno de bastante peso. En cuanto a Andalucía, sale muy bien parada con nuestra consejera y Luis Planas también, el ex consejero también, ¿no? Gente también muy relevante y con un peso específico en Andalucía.
Vamos a ver el desarrollo. A diferencia de lo que ocurría, ya hay que ir marcando en los pocos días que llevamos de gobierno, que todavía no ha sido nombrado el gobierno. Hay algunos detractores que dicen que la forma de comunicar el gobierno a través de filtraciones a la prensa no es la más adecuada, porque hay que seguir un protocolo hacia la Casa Real, etc, etcétera. Pero bueno, lo que está claro es que los periodistas que siguen la política de cerca del Partido Socialista llevan 5 días sin dormir prácticamente, porque a poco que se van a la cama se despiertan con un nombramiento o 2 más del ministro. Entonces están 24 horas en alerta, no como sucedía anteriormente, que es cierto que hasta el mismo día que salía el papel de Moncloa no se sabía el nombramiento consecutivo y directo de todos los ministros, no había ni una filtración ni un solo nombre, ¿no? En este caso está siendo así. Bueno, ya iremos viendo el desarrollo y todavía queda mucho más que nombrar dentro del gobierno. Prácticamente creo que entraremos en el verano y estaremos todavía nombrando, bueno, pues directores generales, secretarios de Estado, perdón. Hablaremos también de los delegados del gobierno en las diferentes provincias. Es decir, que esto, hay una serie de nombramientos ahora que se van a ir alargando en el tiempo, ¿no? Pero en principio la vista general del gobierno es un gobierno técnico, de peso y experimentado, de cara a todos, a Europa también. Hay un gobierno que se ha propuesto como una de las principales metas hacer los presupuestos del 2019. Sí, bueno, nuestra consejera juega un papel fundamental porque ha sido la contra del ministro Montoro, ha sido la que conoce perfectamente los presupuestos generales, la que ha ajustado en Andalucía los presupuestos y el déficit, bueno, de una forma espléndida, y bueno, y de cara a la política europea y de cara a los mercados, que mejor que el fichaje que ha hecho con la ministra de Economía en este caso, ¿no? Que va a sustituir al ministro. Entonces yo creo que ha sido una confluencia de piezas muy bien pensadas y muy bien meditadas para darle una solvencia a este gobierno que algunos pensaban que era de puro trámite. Javier, el Partido Popular, ¿esperabais de verdad que las cosas sucedieran como han sucedido? No, en absoluto. En absoluto. Vamos a ver. Incluso los que estábamos allí y hasta el último momento, ¿no? Pero además el que tampoco se esperaba el desarrollo de los acontecimientos era el propio Pedro Sánchez. Es decir, cuando Pedro Sánchez, vamos, lo digo para ser riguroso, cuando el grupo parlamentario socialista, porque Pedro Sánchez no es diputado, a instancias, me imagino, de Pedro Sánchez, registra la moción de censura, la daban por perdida. O sea, ¿por qué? Porque no habían hecho contacto. Es decir, hay un órdago y que el órdago le ha salido bien, como consecuencia de que no se trataba de censurar a Rajoy, sino se trataba de que se conformaban todos los intereses para echarlo directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Pedro Sánchez ha sido más inteligente, porque todo esto se desencadena como consecuencia de la actitud de Ciudadanos. Ciudadanos le dice, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, le dice al presidente Rajoy y que la legislatura está agotada, como consecuencia de que las encuestas le son favorables, fuerza la situación, tensa más de lo debido, porque el objetivo de Albert Rivera y de Ciudadanos era que se convocaran elecciones. Claro, en este escenario el PSOE y Pedro Sánchez se anticipa, registra la moción de censura, insisto, sin tener el convencimiento de que tuviera el más mínimo éxito, y en el desarrollo del acontecimiento era todo contra Rajoy. Dice, yo no estoy a favor de Pedro Sánchez, lo han dicho todos. ¿Estoy a favor de que se vaya Rajoy? Estoy a favor de que se no a Rajoy. Entonces se ha conformado una serie de tal. Claro, a partir de aquí, esa moción de censura que ha prosperado, que es la primera vez en la historia de España, que ha puesto de presidente del gobierno a una persona que ha perdido las elecciones a las que se ha presentado, que ha obtenido los peores resultados de la historia de su partido, de 130 y tantos años de historia, y que no es diputado nacional. Claro, todo esto son circunstancias novedosas que no han ocurrido nunca en la historia de España, y vamos, que no se la esperaba ni el propio Pedro Sánchez ni el PSOE, sinceramente, y claro, ha pillado a todo el mundo a contrapié. A partir de aquí, pues bueno, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. Pues claro, no se trata de que ahora el PSOE diga que es un gobierno maravilloso, estupendo, y los demás digamos que bueno, que hay sus más y sus menos, que hay de todo en la viña del Señor, sino de lo que se trata es cuál es el futuro
O sea, el objetivo, lógicamente, del PSOE y del actual presidente del gobierno es dilatar la legislatura lo máximo posible, puesto que quedan 2 años hasta junio del año 20, y luego hay otros intereses, que es el que las elecciones sean inmediatas de otras fuerzas políticas, y luego hay otros intereses distintos que son qué va a pasar en Cataluña, qué va a pasar en el País Vasco, etc. Ahora, intereses como por ejemplo Ciudadanos, que lo que quería eran nuevas elecciones rápidamente. Claro. Antes me queda medias porque he pasado a presentarlo rápidamente, pero bueno, quiero decir y poner encima de la mesa que lamentamos mucho que una vez más no esté Ciudadanos aquí sentado con nosotros en esta mesa. Agradecemos a Javier Cantalejo, que es verdad, siempre está dispuesto, pero cuando falla Javier parece que las cosas ya, cuando Javier no puede venir, porque bueno, Ciudadanos es que son mucha gente y es una provincia muy grande, pues al final no han podido venir, por lo tanto, bueno, pues no van a tener derecho a la réplica a lo que se diga aquí en esta mesa y bueno, pues otra vez será. La verdad es que lo lamentamos bastante. Vosotros contentos, porque yo así entrar Emilio por la puerta y decirle, Emilio, por higiene democrática, lo primero que quería decir es que creo que habrá que darle un tiempo prudente al gobierno para que se asiente. Por legitimidad, las cosas no se pueden hacer de un día para otro, y que había que echar al Partido Popular y a Mariano Rajoy por pura higiene democrática, el primer presidente de la democracia al que se le ha echado así. Yo creo que el Partido Socialista tendrá que decidir con qué bloque se posiciona respecto a Cataluña, si en el 155 que apoyó, con los que pensamos que eso fue una medida que no ayudaba a hacer nada. Perdóname, como se van sucediendo los acontecimientos, ministra de Industria, Reyes Maroto. De eso, Maroto, la diputada de la Asamblea de Madrid. Reyes Maroto, ministra de Industria. Cada X tiempo va saliendo un ministro. Un tiempo prudente, sí. También, sí. Se conformen las cosas y se asiente el gobierno. Y creo que sí, que se tendrá que posicionar con un bloque o con otro. Por otra parte, también entiendo que es un gobierno transversal, en el sentido de todos los partidos que ha conseguido agrupar con el voto en la moción de censura, y que se corroboran también dentro de Podemos las tesis de Íñigo Errejón sobre la relación que había que mantener con el Partido Socialista tras el 20D. Y lo último, sobre lo que ha dicho Javier, de que tiene que gobernar la mayoría más votada, el partido más votado, yo voy a decir que esto es un sistema parlamentario en donde no gobierna quien más votos tiene, sino quien consigue articular una mayoría parlamentaria. Yo, si dices eso, entiendo que te gustan más los sistemas presidencialistas donde gobiernan más votados, como no sé, como en países como Venezuela. Yo es que no entiendo tampoco esa frase de que tiene que gobernar el más votado. Tendrá que gobernar quien consiga articular una mayoría parlamentaria. No está legítimo, claro. No, yo he dicho que se ha investido a un presidente del gobierno que no ha ganado las elecciones nunca, que ha obtenido los peores resultados. Que es un debate que está en la calle. De la historia de su partido, y que no es diputado nacional. Sí, pero es legítimo. Ha conseguido articular una mayoría parlamentaria. Es que cuando dice eso parece que no es legítimo. No, pero si el problema... Sí, legítimo es, de hecho, ahí está. De hecho, este es el debate que está plantado ahora mismo en la calle. Él no ha conformado la mayoría. Es lo que se ha aprovechado de la situación de que la mayoría quería echar al que estaba de presidente del gobierno. Pero que bueno, que el Partido Popular también gobernaba en mayoría, y el mundo no se había acabado, conseguía gobernar. En muchos países se gobierna en mayoría y estabilidad. Y luego las circunstancias de los números, que los que han decidido no han sido todos los grupos parlamentarios, sino los que han sido determinantes han sido el Partido Nacionalista Vasco. Como en los presupuestos. El Partido Nacionalista Vasco. Los catalanes siempre han sido decisivos en este país. No, pero desde el inicio de la democracia, como consecuencia de la propia Constitución, de la propia disposición y de la propia ley electoral que tenemos, pues... Pero un poco hipócrita decir esto cuando habéis sacado los presupuestos precisamente porque os han apoyado a ellos, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando de hechos objetivos, que no estamos haciendo valoraciones de si es bueno o malo, estamos hechos objetivos. Que desde el inicio de la democracia los nacionalismos, tanto catalán como vasco, han sido determinantes a la hora de conformar los gobiernos, salvo en los momentos en donde el PSOE o el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Yo pienso que bueno, el día de los hechos, el día del acontecimiento, hay una cosa vista desde fuera, y que yo creo que algunos dirigentes también del Partido Popular coinciden también, o al menos con los que yo he podido hablar también sobre el tema, es que ahí se han jugado con el tema de los plazos. Cuando se presentó la moción de censura, la presidenta del Congreso es la que, bueno, pues
conforme al candidato, en este caso el que presenta la moción de censura, marcan un poco los tiempos de la fecha en la que se produce el debate y por tanto después la votación de la moción de censura. A mí fue el primero que me sorprendió el que se hiciera todo tan rápido, es decir, que una semana para la otra se convocase prácticamente el debate y la votación, cuando en otras mociones de censura, que el anterior que se presentó, se alargó mucho más el tiempo, ¿no?, en los plazos. Yo creo que ahí, cuando yo fui consciente de que se iba a debatir el jueves, viernes, yo entendí que esto era una estrategia por parte del Partido Popular por no dar ese tiempo para que el candidato pudiera negociar con los diferentes grupos políticos su postura ante la moción y celebrar lo antes posible y pillar con el paso cambiado al Partido Socialista. Pensé que esa era la estrategia, pero yo creo que la estrategia lo que ha derivado ha sido en que esa falta de tiempo, y en eso coinciden muchos dirigentes también del Partido Popular, pues ha propiciado que algunos se vean muy presionados a la hora de estar el tema muy candente en los medios aún todavía de la sentencia de la Gürtel, estar muy candente en los medios, y se han visto muy presionados a la hora de tener que digamos, de posicionarse a favor o en contra de la moción de censura. Esta vez la estrategia que han seguido en cuanto a la fecha creo que ha sido la errónea, y ha sido lo que ha llevado a que todo esto se encadene al final en lo que se ha desencadenado por el tema este. Vamos, es mi opinión, y que digo, compartida con algunos dirigentes también del Partido Popular. Creo que se ha jugado a una estrategia en la que la estrategia ha salido mal y no me he encontrado lo que en sitio no me he encontrado. De todas formas, ahora se está nombrando, estamos en el momento en que política se llama la luna de miel también, en ese momento en el que se están nombrando ministros, en el que pero no podemos perder la visión, y tener la visión en que primero tenemos una presidenta del Congreso de los Diputados que es del partido que es. Tenemos una minoría en la mesa del Parlamento, es decir, que se ha cambiado el gobierno, pero no se ha disuelto las Cortes y no se han nombrado a la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento sigue teniendo mayoría quien tiene mayoría. Hay mayoría en el Senado de quien tiene mayoría en el Senado. Es decir, la situación es una situación complicada, es una situación compleja, en la que va a necesitarse mucha cintura para trabajar y para dialogar. Por eso no sé exactamente, creo, y vuelvo a decir otra vez, que el gobierno ha sido un gobierno creo que acertado, gente experimentada, gente con mucho bagaje político, pero que no va a ser nada fácil llegar a acuerdos o modificaciones de cualquier gente con mucho bagaje político, Emilio, y también, bueno, pues nombramientos puntuales en los que se dejan claras muchas cosas. Guiño a Andalucía, guiño a Valencia, guiño, en fin, se ha cogido gente de muchísimos sitios. Y bueno, el primero de ellos fue el nombramiento de Josep Borrell, que bueno, pues después nos gustó, a muchos no nos gustó ese nombramiento. Por ejemplo, a vosotros. Hubiésemos preferido otro nombre como el de Miquel Iceta, muchísimo más reconciliador, y es una pena. Y si se pretendía calmar un poco el ambiente en Cataluña, creo que este nombramiento no va a ayudar a nada. Bueno, vamos a ver, yo siempre digo, vamos a ir trabajando, vamos viendo cómo se desarrolla todo, pero que hay muchísimo trabajo, mucho trabajo, y que estamos en el momento de la luna de miel, que nadie se olvide que esto pasa en 3, 4, 5 días pasa y nada, y nos vamos a ir encontrando, por lo menos. Bueno, hoy se corría el rumor de los vetos de los presupuestos en el Senado. Hoy parece ser que el mismo Maroto, creo que ha sido el que ha desmentido que se vaya a hacer el veto por el Partido Popular a las enmiendas del PNV dentro de los proyectos de los presupuestos generales del Estado en el Senado, que no se va a hacer ningún tipo de enmienda. Bueno, vamos a ver, porque esto empieza ahora un debate y un desarrollo. Por otra parte, yo me pregunto, ¿por qué no dimitió en su momento Rajoy? ¿Cuál es la estrategia que le hizo seguir al frente hasta última hora? ¿Por qué no dimitió? Sí, como tú has dicho, Javier. Yo estoy en una tesis distinta a la tuya. A ver, tenía oportunidad, porque yo lo digo, desde la última fila se ven muchas más cosas que desde la primera. Todos los corrillos. Desde la primera. Desde la última fila se ven muchas cosas. A ver. Lo que era evidente, o sea, y yo estoy en desacuerdo contigo, conociendo a Ana Pastor, él consensuó con el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, consensuó el cuándo se iba a producir y cómo se iba a producir. Yo creo que ahí el presidente Rajoy intervino, y no era una cuestión estratégica, puesto que a los hechos me remito y por las circunstancias sobrevenidas.
cuando el propio presidente del gobierno y el consejo, y todos los ministros entran al hemiciclo, pues uno ve las caras, y entonces había lógicamente cara de preocupación, lo cual conllevaba que yo entiendo, no lo he corroborado porque tampoco a ciencia cierta, de que el propio presidente del gobierno podría haber tenido comunicación antes del inicio de la moción de censura de que el Partido Nacionalista Vasco iba a apoyar la moción de censura. A partir de ahí, unos hablan de que había plan B, otros hablan de que tal. Claro, lo que sí es la circunstancia de que no había plan B. No. De que el PNV, yo creo que aunque sea una cosa simplista, la moción de censura se registra sin éxito ninguno. El PSOE no es que le diera tiempo, es que el PSOE no iba a hablar con nadie, no iba a hablar absolutamente con nadie, se hubiera dilatado la moción de censura o no. Y tercera circunstancia, el PNV, lo que justifica es que ante la presión de la sociedad vasca por el tema de la sentencia, de la CUT, esa es la justificación que da el PNV, cambia el voto a los que 24 o 48 horas antes le había dado el apoyo a los presupuestos generales del Estado. Y ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque si el Partido Nacionalista Vasco hubiera dicho que no, estaríamos hoy hablando de otra. Era previsible que dijera que sí también. Estaba dentro de lo muy posible. De otras circunstancias. No, hombre, y luego hay que valorar, es decir, el Partido Nacionalista Vasco está sustentado en este momento por el PSOE allí. Ellos son ajenos a lo que pasa en el resto del territorio nacional. Ellos no querían en ningún momento, lo que pretendía Rivera, que era que las elecciones inmediatas. Claro, al final cada uno ha jugado con sus intereses. Lo mismo que los catalanes. Es decir, pese a que Rajoy reconoce y en la misma Cámara que la lealtad en este caso del PSOE, criticando la actitud de Ciudadanos con respecto al 155, de que habían tenido fijaros, el PDK, bueno, el que era republicana estaba claro, ¿no? Pero el PDK, que siempre ha sido un partido, hasta que ha cogido la deriva que ha cogido, de corte más de centro derecha, más cercano a las tesis nuestras, que tal, pues como consecuencia de la aplicación del 155 estaba claro que era contrario, adversario acérrimo, con lo cual la aritmética parlamentaria y la decisión del PNV daba, y hay una composición diversa, heterogénea, en donde no hay muy pocos puntos se dejó a conciencia su destino en manos del PNV. Y que no hay puntos comunes entre Podemos y el PDK o el Partido Nacionalista Vasco. Por eso yo he hecho que era un gobierno transversal en el sentido de todos los que había agrupado. Quien queda un poco, quizás en este caso ya más fuera de juego, va a perder protagonismo indiscutiblemente, va a ser Ciudadanos. Sí. No, está claro. Es decir, el que ha provocado esta situación es el que lo han sacado de la escena. Pero, fijaros, el protagonismo hasta ahora era Rajoy y Rivera, y resulta que el que estaba fuera de juego era Pedro Sánchez, y ahora resulta que el protagonista principal de toda esta historia Javier, es Pedro Sánchez. Y Albert Rivera y Ciudadanos va a quedar al margen. Muchos de vuestros votantes, porque en gran medida Ciudadanos se puede llevar votos del PSOE y demás, pero el nicho de votantes mayor lo tiene de votantes del Partido Popular, que estando en el gobierno del Partido Popular tienen claro el desgaste y demás, nos vamos a Ciudadanos, nos gusta lo que están haciendo. Sí. Pero ahora, una vez que va a estar el Partido Popular en la oposición, va a recuperar muchos de esos votantes. Si nosotros sabemos hacer y administrar estas circunstancias, porque claro, nosotros el lunes estamos convocados a la Junta Directiva Nacional. Vamos, digo estamos porque yo también estoy convocado como miembro de la Junta Directiva Nacional. Entonces, ahí vamos a fijar de inmediato el Congreso Extraordinario, y yo creo que si hacemos las cosas como debemos hacer, esto puede ser un revulsivo para el Partido Popular, y también hay que mirar lo positivo. Ahora a continuación vamos a hablar precisamente del Partido Popular, de esa renovación, de los dimes y diretes que ha habido en estos poquísimos días, pero a mí me gustaría que hiciera una valoración de cómo queda la situación ahora, porque
hubiera gustado participar en el gobierno, al final ha decidido el PSOE que va a hacer un gobierno monocolor, solamente socialista. Nosotros siempre estaremos apoyando todas las medidas de choque contra la emergencia social que necesita este país. Yo creo que una de las claves que le va a dar éxito o no al gobierno, es fácil sacar medidas adelante, y creo que a todos nos interesa la clave del 155. En el 155 no puede haber medias tintas. El Partido Socialista apoyó al Partido Popular cuando se instauró el 155. Tiene que quedarle claro en Cataluña, que ahora mismo es uno de los temas que más inestabilidad genera en nuestro país, con quién se va a posicionar. Si el Partido Socialista va a querer seguir en el inmovilismo en el que se mantenía el Partido Popular respecto a la situación en Cataluña, que no cuente con Unidos Podemos. Entonces va a ser un gobierno bastante corto. Bastante corto, si no sé si van a hablar, ¿no? Esperemos que, hombre, es que poniendo a Josep Borrell en el gobierno no le han hecho precisamente un guiño a Cataluña. Bueno, no van a hablar con Josep Borrell, van a hablar con Meritxell Batet. No, ya lo sé, pero que no ha sido un guiño. Bueno, Josep Borrell ha sido lo que más se ha comentado en Cataluña, ha sido el nombramiento, que es lo que nos ha gustado, y no sé, hombre, tengo esperanza, me gustaría que no volviésemos a lo que pide Albert Rivera, que es precisamente otro 155, no sé para qué, y eso no creo que vaya a traer nada bueno, para que Ciudadanos, como no está aquí para debatir, pues tampoco podrá contestar mucho, que es lo que están pidiendo ahora mismo. Pero han tenido oportunidad de venir. No, yo quiero decirlo porque son los que están pidiendo ese 155. He insistido y he intentado yo quiero pensar que no se va a salir de lo que estaba ya previsto. Es decir, en el momento en que la propuesta que hace el presidente de la Generalitat son personas que no tienen ningún problema desde el punto de vista legal, la decisión del Senado es que se levanta automáticamente. Claro, además ya tienen gobierno. Hay un gobierno que está publicado en el boletín oficial del Estado, que se ha hecho antes de toda esta situación, y a partir del momento, el margen que entendemos que va a tener el PSOE, independientemente de que haya más o menos diálogo, es que lo fundamental es que era lo que se perseguía, ¿no? Que era restituir la Constitución y la legalidad en Cataluña, y a partir de ese momento se deben de abrir vías de diálogo. Lo que está claro, el PSOE ninguno lo va a tener fácil en ese sentido. No, pero además que el PSOE siempre entendemos que debe de barajarse dentro del marco de la Constitución. Sí, pero hoy lo ha dicho IZ, hoy en sus declaraciones en el Parlamento. Ha colocado como ministra de Administraciones Públicas a Meritxell Batet, que es una convencidísima federalista. Sí, pero claro, es que hay un antagonismo, ¿no? Que es lo que decía Rubén, ¿no? O sea, es que la posición de Borrell en relación a Cataluña y la posición de Meritxell Batet es distinta, ¿no? Compartirás conmigo que ven medias tintas, ¿no? Ahí como para los dos lados, tiene que posicionar. Escúchame, pero tampoco se puede llamar media engaño. El PSOE apoyó el 155. Sí, no, pero vamos, eso es determinante. Eso es lo que estaba diciendo yo, que hay muchas medias tintas. Porque claro, tú imaginas. Ahora mismo sí. Apoyó el 155. No, pero fijaros, por eso es lo que estoy diciendo. Pero es que pone una cosa y la contraria. En este caso, con respecto a Cataluña, una cosa y la contraria. Con respecto a Susana Díaz, una cosa y la contraria. Luis Plana, por ejemplo, Carmen Calvo, pero no, es que Luis Plana es que se presentó en contra de Susana Díaz. Sin embargo, ahora pone a María Jesús Montero, es decir, claro, es que quiere conformar a todo el mundo. Parece que el gobierno que quiere quedar bien con todo el mundo. Ya se lo dijo a la selección española, unidad, lo más importante. Pero ¿cuál va a ser o dentro del gobierno, cuál va a ser el núcleo duro y el que va a imponer sus tesis? No puedes posicionarte con el 155 de Ciudadanos. Es que hay contradicciones dentro del gobierno. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Vamos a esperar que Josep Borrell y Meritxell Batet. Vamos a esperarnos. Vamos a dejar que hable también un poco Emilio. Que vamos a esperarnos que eche el gobierno a andar, vamos a ver cuál es la posición de cada uno y sobre todo cómo se manifiesta cada uno. Es decir, yo puedo tener opiniones enfrentadas a cada situación que tú plantees,
pero al final no debemos al partido, no debemos al secretario general. Entonces podemos tener diferentes visiones, pero al final todos vamos a una. Yo, por la experiencia que tengo, es decir, hay gente, pues bueno, que pueda estar en un momento determinado, posicionar de una manera u otra, o tener una visión diferente o complementaria a lo que tú estás poniendo, pero que al final se somete a lo que la mayoría del grupo... Bueno, ellos lo tienen, ¿no?, la experiencia. Entonces... Vosotros tenéis la experiencia. Claro, por ejemplo, mira, esta mañana, no sé si esta mañana, cuando una de las diputadas ha anunciado de Podemos en Andalucía que dimitía porque no estaba de acuerdo con las confluencias que se había... entonces, sí, que uno pues puede estar o no puede estar de acuerdo con la visión o la percepción que se le dé a cada cosa en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues porque estábamos hablando sobre la posición que va a terminar sobre que escoger, Cataluña, que no va a poder haber medias tintas, va a tener que ser una cosa u otra. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, claro, pero para eso estamos aquí debatiendo. Yo creo que en Cataluña no podemos... Mira, un problema que se ha enquistado tanto como en Cataluña, el problema de la independencia, no lo vamos a solventar poniendo a Borrell o poniendo a Meritxell como ministro o ministra. Evidente, del que piense eso, vamos, es una barbaridad, porque no se va a solventar poniendo uno a otro. Puede facilitar, bueno, el que te pueda sentar en una mesa a hablar, sí, pero eso no quiere decirse que pueda o no pueda facilitar que las cosas en Cataluña se van a solucionar porque sea una persona u otra, ¿no? A lo mejor lo que menos pensamos luego es... Yo hablaba de la posición, no de las personas. Comenta lo de las personas por la posición concreta que tenían cada una. Sí, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y me gustaría que no se posicionase con Ciudadanos y el Partido Popular en ese aspecto. Bueno, pues puede ser que en algunas cuestiones se tenga que posicionar a favor del Partido Popular y en tesis más cercana a Ciudadanos, y en otras determinadas circunstancias y decisiones se tenga que... En Cataluña hablo concretamente del escenario de Cataluña. No, sí, te digo que en algunos momentos se tenga que posicionar como ahora se ha posicionado con el gobierno en ese momento, con Mariano Rajoy, cuando estaba con la aplicación del 155, y en otras ocasiones se tenga que posicionar más hacia la izquierda. Vamos a ver cuál es la línea. Sí. Yo lo desconozco, cuál es la línea de trabajo que va a seguir en Cataluña, lo desconozco. Es complicado, mucho. Que ha intentado buscar intermediarios que desde el punto de vista sean personas con una visión diferente y con una visión de Cataluña más cercana al diálogo, y bueno, vamos a ver, yo es que no lo sé, yo a día de hoy están terminando de nombrar a los ministros, no sé qué línea va a coger. Yo espero un posicionamiento firme y nada de medias tintas, a ver cómo se desarrolla el acontecimiento. Vamos a ver cuál es su... Sí. Yo espero que tenga trazado una hoja de ruta con Cataluña en este tiempo, pero también entiende que ha sido de un día para otro, por eso he dicho, claro, lo que hay que darle unos meses prudencial al gobierno para que empiece a trabajar, por supuesto. Claro, y la situación, tú imagínate que las propuestas que pueda llevar tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, bueno, si no son del agrado de 7 u 8 diputados, ya no estamos hablando de nada. Quinto Rano está por la guardia tanto tiempo, Claro, efectivamente, entonces tenemos un horizonte bastante complicado, Sí. Y luego hay que ver también el perfil y la idiosincrasia de con quién te va a dialogar, O sea, que es que decimos, no, diálogo, consenso, sí, pero que si la persona que o lo que yo digo, o rompo la baraja, que es lo que le pasó a Puigdemont. Es decir, mire usted, o me autoriza el proceso y la independencia, o aquí no hay nada que hablar. Es que también depende del posicionamiento. Lo único que yo veo... El tema difícil, el tema de las pensiones, el tema complicado. Volviendo a la composición del gobierno. Yo lo único, digo, si por hacer alguna homogeneidad de la composición del gobierno, es lo que anunció Margarita Robles y el propio Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura, que van a seguir aplicando las políticas de Zapatero. La mayoría, por no decir todo, tienen alguna relación de la época del anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que son, como ha dicho Emilio, altos funcionarios de la época de Zapatero. Por ejemplo, Teresa Rivera, secretaria de Estado de Cambio Climático, Luis Plana, es sombra largada de Solves. Es decir, todos han tenido mucha relación. Carmen Calvo fue la consejera de Cultura, y Zapatero la hizo ministra de Cultura, si no mal recuerdo. Entonces, lo que anunció Pedro Sánchez y lo que ratificó Margarita Robles en su intervención, al final parece ser, que se ha cumplido, porque esta es una sombra muy alargada de Zapatero. Hasta incluso se habla de que esto no es una cuestión circunstancial, sino que el propio Zapatero ha intervenido, con orgullo en la negociación del posicionamiento con respecto a la decisión del Partido Nacional. Yo entiendo que ahí, vamos, por la información que yo tengo, por lo que yo puedo ver, hay gestiones
particulares. No creo yo que Pedro Sánchez se haya dejado intervenir por lo que el secretario general Zapatero haya podido no hacer en cuanto Hay que ver a la figura de Pedro Sánchez, yo creo que la estará estudiando muchísima gente. La situación es que, date Pedro cuenta, Sánchez, pero vaya. es que hasta El mismo renacido, la situación ha sido complicada. Pero fijaros la consecuencia, es decir, él... Vaya trayectoria. no, pero además, los mismos diputados... O sea, Iban en sobre todo, contra en fundamentalmente general esta andaluces, situación. pero además, fundamentalmente, o sea, los diputados y La las vieja diputadas guardia. andaluces, ¿no? Que, o sea, que es que lo echaron a la calle y los mismos que lo echaron a la calle lo han hecho presidente del gobierno. Lo ha convertido en mártir dentro de sus partidos, mártir en la pero es que- sociedad. Es que lo han hecho presidente del gobierno, pero Sí, es sí. que más todavía. Cuando en la breve, después de la legislatura breve, Rajoy le dice al rey, en el periodo de consulta, mire usted, yo no tengo la mayoría, tal y cual, y los mismos que lo apuñalaron, o sea, los mismos que lo han hecho el presidente del gobierno. Y luego yo quería destacar Esa- una cosa, cuando admitió que había tenido presiones por parte de varios medios de comunicación y por los poderes fácticos de este país, que me iba a traer el titular, pero no he podido imprimirlo a tiempo. Espero que esas presiones en el nuevo gobierno no supongan ningún impedimento a la hora de todo funcionar. porque alguna de esas presiones, si venían de algún presidente de algún grupo de comunicación, ya no es. Esas afirmaciones Ya no no está. tampoco ya dio no. nombres Bueno, no concretos, está. pero Ha hoy, durado hoy ya se ha la conocido directora también del país ha el nuevo- cambiado, el eso nuevo es nombre positivo, de la yo directora considero del muy país. positivo ese Ya cambio. no tiene ningún tipo de presión de los poderes fácticos como el. Pero bueno, Sí, eso no, nunca se sabe, Emilio, Bueno, eso nunca otra se cosa es sabe. que Bueno, el de todas desarrollo... formas- De uno en uno. Sí, pero De digo todas también formas- el desarrollo, y perdona Emilio, el desarrollo de los nombramientos. Claro, aquí ese el acercamiento de su rival política, que era Susana Díaz. Susana Díaz no estaba a favor de la moción de censura, pero claro, ahora ya tiene que cambiar. Bueno, la presidenta ha manifestado públicamente que estaba a bueno, favor de la sí. moción y lo ha manifestado. Yo no sé en su fuero interno, Entonces, pero públicamente ha manifestado Si es que su públicamente apoyo. todo- Pero y ahora qué es lo que ocurre, Su, Pedro Sánchez va, o sea, Pedro sobre Sánchez va todo- a utilizar su condición de presidente del gobierno para en su partido, o sea, Eso ya ajustar es- cuentas. Pero eso ya es. ¿O no? Pero mira, Claro, eso con, ya- con determinada varonía, con determinada eso, presión. Javier, claro, eso ya es- Eso está por ver. Pero claro, Javier, eso todo ya eso va a es- tener sus efectos Escúchame, también, ¿no? eso te iba a decir, eso ya echa el Digo, humo. de cara pero eso- a lo interno y a lo externo. Ya, pero eso es igual que sacar ahora a colación a nuestro ex presidente hace ya mucho tiempo, José No, pero se lo María han dicho Aznar, ellos. No, no, que lo ha vamos- salido lo ahora vamos a sacar de ahora, oportunista lo y le vamos a están sacar ahora pegando cada después. palo lo suyo, desde el alcalde antes que era hasta el concejal de Ciudad Real, pasando por... Yo creo que por lealtad al partido no le interesa Le ir a por están Pedro dando- Sánchez, que es presidente. Habéis visto que se ha filtrado todo lo que pasó en el Congreso, que bueno, pues Eduardo Inda, que lo ha sacado mucho medio de comunicación y demás, y los palos le llovían ayer a Aznar. Ahora después hablaremos de ese tema y hablaremos de la renovación del PP, que parece que se perfila como nombre que más suena, Alberto Núñez Feijóo y demás. La manera elegante, hay que reconocerse lo que ha tenido también de irse Mariano Rajoy dándole la mano a Pedro Sánchez, una elegancia que otro Ya, otro pero presidente no yo tiene. creo que todavía la gente no se explica, y yo entre ellos, no se explica ese momento Rajoy a las 2 de la tarde me voy al restaurante y salgo a las 10 de la noche con la media comunidad. Ese momento, ni mucha gente de su partido se explica por qué aquella tarde, Tú no fueras por qué incertidumbre aquella de la capacidad de tarde quedar fue sacado. tan larga en ese restaurante mientras que se estaba debatiendo la moción de censura que iba a determinar si el presidente iba a seguir siendo presidente o no, y no estaba en su escaño sentado aguantando lo que le estaban diciendo y pudiendo tener turno a la réplica, que lo tenía, ¿no? Por tiempo también ilimitado, y se fue a ese restaurante. Dice que no entiende. Vamos a dejarlo un poco que no lo Sí, entiende. vamos, yo te lo digo claramente, es decir, lo he apuntado al inicio de mi intervención. A las 9 de la mañana él ya sabía lo que, que lo que ocurre, que hay que conocer a Mariano Rajoy, es decir, y precisamente es una persona, es decir, de una honradez, de una bonomía, y ha demostrado hasta el final, fíjate que le habían dado por todos lados. Y fíjate cómo al final cómo se ha despedido. Él no quería interferir una vez que ya estaba decidido, que ya se sabía claramente lo que había. Él no quería alargar más la situación. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Cuando él entra al hemiciclo, es la última intervención de Pedro Sánchez. Claro, aparentemente todo el mundo entendía, ¿no? Podía entender en la Cámara que cuando pide la palabra Rajoy,
en el último instante que iba a aprovechar para dar al diestro y siniestro. No. Sin embargo, conociendo a Rajoy, Nadie pues lo pensaba. hizo lo que tenía que hacer. Pero- a ver, Se le reconocer. echaba en falta. Pero- Se le echó en falta. Reconocer. Era su trabajo, se le Pero paga feo. para eso. Pero Sí, bastante feo. reconocer O sea, que él ya no tal y darle la pero enhorabuena a ese día- ¿Por qué con crees- total ¿Por qué naturalidad. crees que no fue? ¿Porque Pero- estaba cao? No, pues hombre, va a ver, Yo creo que sí, todos para no somos aguantar el chaparrón. todos son personas y todos ver, tenemos nuestro tal. Entonces él, con todos los respetos, es decir, ha sido una persona que ha tenido una vocación de servicio público durante toda su vida. Él, aunque uno opine en lo contrario, ha sido una persona que ha salvado a este país de la situación que heredó, que lo ha dejado, y además él lo dijo, que yo he entregado toda mi vida tal, que si he cometido errores o he perjudicado, no ha sido conscientemente y pido perdón. Es que hay que valorar en su justo término, y claro, lógicamente tú eres persona, que aunque seas presidente del gobierno, también las cosas te afectan, y verla desde su punto de vista, entiendo, de la injusticia que se comete con él, de hacerlo responsable de hechos que habían sido de la época de José María Aznar, porque lo que no olvidemos es que lo que se... Pero bueno, no hay que olvidarnos que Rajoy también la daba, a Rajoy le gustaba darse el pico. No tenía nada que ver, porque el presidente del gobierno era otro, porque el presidente nacional era otro, y luego que no es verdad que no se ha condenado al Partido Popular en la sentencia de la Gürtel, que no se ha condenado a él en la sentencia de la Gürtel, y él sin embargo ha tenido que asumir la corrupción de Majadahonda y de Pozuelo. Claro, pero tú estarás conmigo en que ha intentado eludir todo ese tipo de responsabilidades, pero es que no hay por dónde, es que no hay por dónde coger. Es decir, vamos a ver, el Partido Popular está presidido por una persona que es Mariano Rajoy. Si se condena al Partido Popular responsabilidad, no se ha condenado al Partido Popular. A título lucrativo, que se va a recurrir, que estamos en esa fase de recurrir. Pero ahora imaginaros que en el recurso prospera el recurso, no y existe, resulta que se exime de la responsabilidad civil a título lucrativo, pero fíjate, de 245.000 euros, pues a 100 y pico mil de Majadahonda y de Pozuelo, porque no responde el grupo municipal, sino que el planteamiento es, puesto que todos los grupos, todos los pueblos tienen el mismo fin, y el Partido Popular a nivel nacional hacen responsable son muchas manzanas, muchas manzanas. La sentencia, ya el problema ya es la imagen que le han dado 40 vueltas, que se ha mirado la coma al punto que la sentencia dejaba también muy bien, que la credibilidad del presidente del gobierno, que fue a declarar, siendo presidente del gobierno, que yo creo que es la primera vez que fue a declarar un presidente del gobierno en activo delante de un juez, la credibilidad que le dan el propio de la sentencia es credibilidad nula. Pero Emilio, ten en cuenta que el ponente, y se habla también, la rumorología se habla de la intervención de Margarita Robles con el ponente de la sentencia. Ya la rumorología ya hace que nos vayamos la teoría de la conspiración, las persecuciones. La realidad es que el ponente si está en la Audiencia Nacional promovido por el Partido Socialista, pero que no es por un caso concreto, es por toda la acumulación que llevamos. Entonces, claro, digo la rumorología, ¿no? Yo soy una persona que me distingo por ser rigurosa. Pero tú sabes que no ha habido rumorología en muchos casos que se han recusado. Y ten en cuenta que en 1700 folios nos fijamos en dos líneas, líneas. Pero en la sentencia lo deja visto. Y luego hay un voto particular de un magistrado que forma parte de la sala, que dice todo lo contrario. Pero son dos votos. Y tú sabes que desde el punto de vista jurídico, hasta el rabo tú a toro. Porque ahora lo que un tribunal ha dicho que es blanco, a lo mejor tú dices que es gris. Hay recursos. Porque estamos en un estado de derecho. Y claro, estamos. Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Sí, pero que no son hechos probados. Pero que no es uno, es el cúmulo de hechos. Sí, pero durante los últimos años, que son demasiados, Javier. Son hechos de la época de José María Aznar. Es que no importa, por pura higiene democrática. Sí, pero tú tienes que ser responsable. Que menos que el Partido Popular se renueve. Claro, todavía hay casos. bajo esa tesis,
mañana si hay una sentencia desfavorable, o sea, de los ERE en Andalucía, Sí. o sea, Pedro Sánchez tendrá que dimitir, ¿no? Esto, no, Se tendrá que ir. vamos a distinguir. Con Pedro Sánchez. Vamos a Si no le distinguir- pilla a él de por vamos a medio. Pero es distinguir- que volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a distinguir- Pero eran muy cercanos, muy, No. eran demasiado cercanos, ¿eh? O Y resulta de una que- cosa. o resulta que la presunta historia que tiene el Partido Entonces- Socialista Valenciano, porque Lo también que- parece que están saliendo cosas. Gabriel, lo que, ¿Qué hacen? Pero es que no son lo que cosas está súper claro- cercanas a la Lo que cúpula. está claro es que tenía que haber asumido que la gestión, y eso es una cosa que creo que todo el mundo coincidimos, desde todos los partidos, la gestión que el Partido Popular y Mariano Rajoy ha hecho de la sentencia de la UTE no ha sido la esperada, ni dentro de vosotros, de vuestro seno, lo sabíais, que no ha sido la gestión que se esperaba, y bueno, y han salido las cosas como han salido. Es decir, la responsabilidad que le pedía a Ciudadanos era que dimitiera para nombrar un sustituto o sustituta de eso, pero claro, ahí jugaba a Ciudadanos con ventaja, en un adelanto, que posible no te adelanto querían, electoral. claro. Entonces, yo creo que ha sido de lo malo, lo menos malo, lo que le ha pasado al Partido Popular. Es decir, de lo malo, lo menos malo. ¿Qué le permite esto al Partido Popular? Le permite ahora, como bien le dijo el candidato, y en sede parlamentaria, cuando estaban en eso, le dijo, ustedes tienen que limpiarse y tienen que reconstituir su partido. Entonces, en ello están. Ahora han convocado su comité y ahora van a nombrar nuevos candidatos, se van a reconstruir. ¿Por qué lo hacen esto? ¿Por qué lo hacen Pues esto? si va a utilizar Pedro Sánchez a reconstruir igual que Aznar. Las palabras. Yo volviendo a por qué no dimitió Rajoy, ¿no? O sea, Sí, que era es un la- tema es la que hemos cuestión. dejado pendiente. A ver, pues muy fácil, porque era una propuesta envenenada. O sea, Pedro Sánchez lo que quería ya era rematarlo y humillarlo. ¿Por qué? Porque la propia dinámica de la Constitución es ¿qué hubiera ocurrido si Rajoy dimite? Efectivamente, la moción de censura en ese momento Se paraliza. No, pero no se paraliza porque Pedro Sánchez es muy benevolente y muy bueno. No, y muy porque generoso. no, porque el porque mecanismo no hay- legal. Porque no hay presidente. Entonces, que puede, ¿qué es lo que ¿no? ocurre? El presidente, o sea, en este caso Rajoy, se hubiera mantenido en funciones, el rey hubiera llamado a consulta y por ejemplo, llama a consulta, se hablaba de Soraya Sáenz Santa María y de Ana Pastor. Imaginaros que hubiera llamado. Claro, en ese momento el ciudadano no hubiera apoyado como apoyó, o sea, el no de la moción de censura. ¿Por qué? Nosotros hubiéramos tenido 137. Fernando Grandes Marlaska, ministro de Interior. Entonces, ¿Qué le va a quedar Margarita Robles? Al juez Fernando Grandes Marlaska, no sé qué le va a dar. ¿Qué es lo Sí que le va a dar algo. qué es lo que ocurre? Que él llama a consulta y nosotros teníamos 137. Claro, la composición era que Pedro Sánchez en primera vuelta tendría mayoría absoluta. Bueno, el candidato, o sea, que se propusiera mayoría absoluta, y él hubiera dicho al rey lo mismo que le dijo cuando Rajoy después de las elecciones. O sea, Rajoy dijo, yo no tengo mayoría, tengo 137 y no me presento de candidato. Pues igual hubiera pasado con Ana Pastor o hubiera pasado con Soraya de Santa María. Y al final el candidato Pedro Sánchez hubiera sido investido o bien con mayoría absoluta en la primera vuelta o bien con mayoría simple en la segunda. Y por eso, o sea, que al final dimití o no dimití, llegábamos al mismo sitio. La situación es que ahora encontramos un PP que se está reconstruyendo ya rápidamente, está cambiando por la previsión de largo o no largo de la legislatura que pueda haber y la convocatoria de elecciones. Necesitan hacer un congreso, necesitan nombrar a un líder, necesitan trabajar. ¿Quién ha salido perdiendo de toda esta situación? Evidentemente Ciudadanos se ha desplazado mucho en los medios de comunicación, se ha desplazado mucho, No, va a perder protagonismo, indudablemente. y creo que próximamente se va a publicar una encuesta, no sé si el CIS publicará una encuesta a partir de la moción de censura, en la que vamos a ver ya los movimientos que hay de la intención de voto en cuanto a eso, y lo vamos a ver como ahora. Evidentemente, siempre que tiene el gobierno, siempre por lógica aumenta, ¿no? Esa es la subida exponencial del gobierno. El que ostenta el gobierno siempre suele aumentar unos puntos hacia arriba, que esos puntos van a venir, previsiblemente vengan de Podemos, os lo digo por eso, mientras que el trasvase hacia Ciudadanos, al PP hacia Ciudadanos se va a ver también, se va a notar la bajada de Ciudadanos. Ten en cuenta también otra cosa, es decir, cómo se ha alimentado Ciudadanos por el tema de Cataluña. Sí, claro. Y fundamentalmente por el tema por el tema de Cataluña, sí, y por el tema de la corrupción. Ahora va a ir lo que pasa, el tema de Cataluña, ¿para qué le ha servido ganar en Cataluña? Porque ¿qué ha hecho Inés Arrimadas? Ha intentado formar gobierno, ha intentado presentarse, aunque lo perdiera, y nada. Es decir, sale quiere capitalizar el 155. No, pero sí, pero que al final el que Ciudadanos ganara en Cataluña no ha servido para nada, porque esa señora al día siguiente y Ciudadanos se ha quedado paralizado, no ha hecho absolutamente nada. Entonces,
¿Por qué? Porque son partidos que se fundamentan, que hoy se pone aquí, que mañana se pone allí, o sea, que van en función de cómo corre el aire. Y pero también hay que decir una cosa, si el Partido Popular no se regenera rápidamente, hombre, entiendo que tiene más militancia, pero también hay que decir que está habiendo mucho trasvase de militancia de Ciudadanos al Partido Popular en los últimos años. Sí, pero a ver, sí, Bueno, yo imagino que el Partido Popular va a salir reforzado porque yo creo que no estar en el gobierno siempre es una posición más cómoda que el desgaste que se sufre cuando está en la presidencia, y deben de aprovechar para recuperarse, porque como no sea rápido, Ciudadanos puede capitalizar. Cuando hace tiempo las encuestas decían que podía haber un hipotético sorpaso de Podemos hacia PSOE, no se produjo. Es que tanto el PP como el PSOE, y hay mucha gente, o sea, que creéis, o sea, que el bipartidismo en este país está muerto, bueno, y enterrado. Pero se demuestra digo que se demuestra con la evolución de los acontecimientos que, o sea, que bueno, no es tanto como escuchadme, porque vamos a seguir hablando. Ni se ha producido el sorpaso de Podemos al PSOE, ni se ha producido el sorpaso de Ciudadanos al PP. Javier, Rubén, un momentillo. Vamos a hacer un descanso. Vamos a ir a un minuto a publicidad y enseguida, de momento, volvemos y continuamos aquí en nuestra mesa de debate hablando pues sobre los últimos acontecimientos. Este gobierno nuevo que arranca y también, bueno, pues los últimos acontecimientos que han tenido lugar también en el Partido Popular. Mariano Rajoy se va, está ahora mismo en un periodo de interinidad y demás, pero bueno, pues con la declaración de los futuros candidatos que hay, quienes se perfilan con más, con menos fortuna, con más, con menos posibilidades. Hablaremos enseguida de todo esto, justo a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Buenas noches, de nuevo, señoras y señores, continuamos aquí, estamos actualizándonos con las últimas noticias que van saliendo, pendientes de todo, se confirma, ya que Margarita Robles, estamos pendientes de qué cartera ocuparía, se queda con otro ministerio fuerte, en este caso el Ministerio de Defensa, pasa de una mujer a otra mujer, una cartera de ministros, un grupo de gobierno estatal conformado en su inmensa mayoría por mujeres. Hay muchísimas más mujeres que hombres. Lo de Constantino Méndez es una filtración que no, bueno, al final no ha cuajado. Confirmamos, Margarita Robles, ministra de Defensa, y seguimos hablando de este gobierno. Javier, ¿cómo valoras a Margarita Robles en esta cartera? Yo hasta donde la conozco, creo tú que además, bueno, pues con Margarita Robles sí que ha estado. Ha sido el sustento de la tesis de Pedro Sánchez dentro del grupo parlamentario, un grupo parlamentario muy complicado. ¿Por qué? Porque los mismos, lo que había dicho antes, los mismos que ahora lo elevan a presidente del gobierno, pues por circunstancias internas del partido lo echaron a la calle. Margarita Robles, desde el punto de vista parlamentario, se nota que no tiene un bagaje, importante. Luego tiene otro problema, que se sube sin papeles y se dedica a divagar. Y lo único que es una formación jurídica muy formalista, que ha querido imprimirla, y que le ha venido bien también a Pedro Sánchez con respecto a la situación judicial del Partido Popular. Sinceramente, yo, desde el punto de vista político, hay en el PSOE, en el grupo parlamentario del PSOE, gente de mucha más trayectoria, de mucha más briega, de muchos mejores parlamentarios. Desde el punto de vista institucional, no una persona política, no es un ministerio que domine, pero también es cierto que el Ministerio de Defensa es un ministerio cómodo. ¿Por qué? Porque la situación del ejército, hoy del siglo XXI, es distinto, porque antes el ejército en el siglo XIX y el siglo XX está preparado para la guerra, y ahora el ejército en un país como España, dentro del acervo comunitario, y dentro de Europa,
y de la OTAN es un ejército preparado para misiones humanitarias y misiones internacionales, pero no fundamentalmente de guerra ni de conflictos, o sea, que si lo existe a lo largo de todo, o sea, de todo el mundo, o sea, en temas de Angola, Afganistán, el Líbano, etcétera, pero por decirlo de alguna manera, es un ministerio vistoso que no tiene un desgaste político importante. Pero yo de todas formas sigo pensando que se pensaba que iba a ser un gobierno pluma, un gobierno de transición para 3, 4, 5, 6 meses, máximo un año, y es un gobierno muy pesado. Es decir, el juez Grande Marlaska, que recuerdo que fue el primer premio en Baeza Diversia, que fue al que quien se le entregó. Es decir, que son gente con mucho peso a nivel mediático también, porque son bastante conocidos y muy adecuados técnicamente al puesto en el que van. Yo creo que sí, pero buenísimo. Perdona, Rubén, es decir, pero sí hay un peso, o sea, de influencia, o sea, se ve claramente que hay un peso de influencia de varias personas en la composición del gobierno. Yo me atrevería a decir que por detrás está Zapatero, yo me atrevería a decir que Margarita Robles ha tenido mucho que ver en determinados nombramientos, el propio Ábalos. Es decir, ha habido personas de su entorno más próximo que han hecho la transición del desierto con Pedro Sánchez, que han influido en la hora de de Afines también suyo, evidentemente. Bueno, la composición del gobierno. Todo el que hace una composición de gobierno también se queda rodeado de sus afinos, que el más confianza tiene, evidentemente también. Entonces, yo quería puntualizar una cosa que ha comentado antes Javier sobre las misiones internacionales que hace el Ministerio de Defensa. Creo que es un uso eufemístico de la palabra, que desde el Ministerio de Defensa se va también a guerra, como fue Irak y como fue Afganistán. Dicho esto, creo que yo considero bastante misiones internacionales. De hecho, humanitarias y también en zonas de conflicto como Líbano. Ya, pero digo que muchas veces misión internacional no se va a la guerra, se va a la guerra. Y me parece bastante positivo que se siga el precedente. Ya estuvo Carmen Chacón, luego el Partido Popular, que algo que me parece bastante positivo, puso una mujer al cargo de esta cartera, María Dolores de Cospedal, y que se siga ese precedente me parece estupendo. Y respecto, si no me equivoco, son 11 mujeres y 5 hombres. Sí. Y una cosa sobre lo que se ha dicho sobre que es una persona que no tiene trayectoria política, yo considero que es bastante positivo que gente ajena a la política pueda entrar en la política para evitar esa endogamia parlamentaria. La política necesita renovarse, y es verdad que la gente que viene de fuera no tiene experiencia en política, pero precisamente el no tener experiencia en política y tener experiencia en su campo profesional, que está precisamente en la sociedad, es lo que le da puntos al Congreso para que puedan trabajar. Viene bien a los andaluces que esté Luis Plana en agricultura, ¿no? No viene, bueno, y no poco el trabajo que le queda por delante por hacer con el anuncio que ha hecho Bruselas sobre la paz. Entonces ahí hay un trabajo bastante interesante, muy importante y sobre todo muy rápido, ¿vale? Muy rápido ya de empezar a gestionar, porque es que esa reducción de ese 5%, en principio, que va a ser un 5%, que en algunos aspectos va a ser más del 5%, es preocupante, ¿eh? Eso es preocupante, porque aquí en Jaén, Almería y muchas de las zonas de Andalucía, principalmente, la subvención viene muy bien para los agricultores, y ese anuncio de ese recorte viene... Bueno, escuchadme, porque vamos a tener tiempo de ir hablando la semana que viene de este gobierno, de los primeros pasos que va dando, pero yo quiero que hablemos ahora de la situación precisamente de vuestro partido, que ahora mismo es el que está en proceso de renovación. Mariano Rajoy dijo ayer que se iba y que, bueno, porque quiere un congreso en el que por primera vez se va a elegir, se va a votar, y de manera directa. Pero, fijaros la propia actitud de Rajoy a la hora de irse y a la hora de la relación con el partido. Él ha dicho que no va a interferir ni va a tutelar proceso alguno, ni va a ungir a nadie digitalmente, y que va a ser leal. Lo justo no, nada. En este periodo de transición. Que es lo único que va a estar hasta el final, hasta que haya un presidente, una presidenta nacional, que no va a tutelar absolutamente nada, que no va a decidir, como en otras épocas, en donde se ungía digitalmente al sucesor, y que él va a ser leal al que sea o a la que sea. Sí, ha dicho lealtad. A ver, el Partido Popular tiene lo mismo que el PSOE, una trayectoria y un banquillo importante. Se habla fundamentalmente de 4 personas: de Núñez Feijóo, de Soraya Sáenz Santamaría, de María Dolores de Cospedal y de Ana Pastor. A partir de ahí, pues no sabemos. Bueno, también está sonando últimamente ahora también Íñigo de la Serna. Que de los únicos 3 ministros que no son diputados era Dasti,
el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Economía, Escolano, y Íñigo de la Sena, y también efectivamente sonaba como una posibilidad. ¿Cómo? Era Íñigo de la Sena. Yo creo que vamos por buen camino. Después del shock que hemos sufrido como consecuencia de que esto efectivamente nadie se lo esperaba. Y la propia actitud del presidente del gobierno pone las bases para que el lunes la Junta Directiva Nacional, con total normalidad, decidamos el periodo. Y lo que se ha marcado es que va a ser inmediato, que el Congreso Extraordinario va a ser en julio, lo cual también en este periodo de interinidad, que es donde tienen que haber los nombramientos sucesivos del gobierno, pues paralelamente el Partido Popular no va a hacer cambios dramáticos hasta que no venga el presidente. Igual que ha sido público, notorio y manifiesto la enemistad. Entonces, bueno, yo creo que no va a haber. Y Pedro Sánchez cree que, bueno, pues entre María Dolores Cospedal y Sá de Santa María les perjudica. Yo creo que la supuesta rivalidad es más mediática que real. Bueno, es lo que yo pienso. Dentro del Partido Popular. Es lo que yo pienso. Dentro del Partido Popular, Javier, sabes que hay diferentes familias y lo han puesto de manifiesto ayer mismo. Es decir, no tenemos que escuchar más que a Margallo las declaraciones que hizo apoyando a Cospedal, hoy a Esperanza Aguirre apoyando a su candidato, que es Núñez Feijóo, y van a salir en estos tiempos de transición que hombre, que yo creo que acertadamente a Rajoy lo quiere hacer lo más rápido posible para evitar todo este tipo de fracturas. Me gustaría preguntarle, claro, es que la rapidez va a marcar que la fractura sea mayor o menor. Si una cosa las también están esperando pero además, es decir, Margallo, pero es que luego también hay que saber la causa y la idiosincrasia del porqué. Vosotros sabéis que había un grupo dentro del Consejo de Ministros anterior en donde estaba Margallo, donde se hablaba del grupo 5, que era Soraya y 4 más, en donde había una posición totalmente antagónica, cosa con Margallo, y claro, ahora pues él lo dijo y tuvo palabras duras, ¿no? Es decir, yo intentaré evitar, y la mía posibilidad es que no sea, porque se hablaba de que podría ser la portavoz futura parlamentaria antes de que Rajoy anunciara que dimitía y que se iba, y ahora arremete diciendo porque lo que intenta es abortar, por ese antagonismo, abortar que Soraya Sáenz de Santa María pudiera ser algo dentro del partido. Me gustaría preguntarle. Un segundito, tú que estás dentro, es una pregunta muy rápida. Tú que estás dentro y que ves cómo se mueve, va a ser Alberto Núñez Feijóo, ¿verdad? Hombre, yo no lo sé. A ver, también en las declaraciones que ha hecho Alberto Núñez Feijóo ha dicho que todavía no está convocado el Congreso Extraordinario del PP, y claro, él mismo, yo en las declaraciones que le he oído a lo largo del día, ha dicho que no está convocado, pero lo que decimos siempre todos. Nosotros estamos a disposición del partido, y todos haremos. Rubén, ahora sí, que te hemos cortado muchas veces. Que a mí me gustaría preguntarle a Javier, como diputado en las Cortes por el Partido Popular, sobre qué le parecen las declaraciones que hizo ayer o antes de ayer el expresidente del Partido Popular y del gobierno, José María Aznar, a eso íbamos ahora. Que hay que reconstruir el centro derecha. Yo veo ahí una guerra abierta entre las derechas, lo veo a él más decantado a apoyar a Ciudadanos por el tipo de declaraciones que hace, que le hacen bastante daño, creo que al Partido Popular, y me gustaría sentir tu opinión. La respuesta es la misma que ha dado el presidente Rajoy, ¿no? Es decir, aquí no hay que recomponer absolutamente nada. Con lo cual, no, también ha dicho pero digo que a qué juega, porque parece que está apoyando más ahora a Ciudadanos. Pero es que encima dice que él se ofrece para reconstruir. ¿Irán en coalición el PP y Ciudadanos? ¿4 años? No. Imprescindible, el cementerio está lleno de imprescindibles. Entonces, aquí imprescindible no hay nadie. Yo estoy en la misma tesis de que el presidente Rajoy. No hay que hacer ninguna recomposición del centro derecha. Nosotros vamos a seguir nuestra. Pero flaco favor. Pero digo que no le hace daño, que no sé cuáles son sus intenciones. No, pero además, y luego otra cosa que también María Dolores Cospedal le ha afeado al presidente Aznar, ¿no? Que yo no me siento representado por nadie, ni yo soy. Vamos, mire usted ha sido presidente nacional y presidente de gobierno de un partido,
y el talante que ha demostrado Rajoy, ¿no? Mire usted, yo he sido el número 1 y ahora me toca estar atrás, sobre ser un militante de base, y yo voy a seguir siendo militante de base y voy a seguir peleando por las ideas que he tenido siempre. Eso le pone de manifiesto una guerra fría. No, eso lo que pone de manifiesto es el tipo de personalidad de uno y de otro. En cualquier caso, las filtraciones que ha hecho hoy precisamente a través del periódico de Eduardo Inda se han hecho de todo lo que pasaba ayer. Es muy fácil responderse conociendo la personalidad de Aznar. Ponían a Aznar, bueno. Pero no se parece que a Ciudadanos sí le hace un favor haciendo esas declaraciones. Pero de todas formas había un cierre. Entonces, ¿a qué le benefician esas declaraciones? A Ciudadanos. Sí, le perjudican eso es. Pero no hay, sí, pero que ya hay, fíjate, por las circunstancias sobrevenidas, había mucha gente del Partido Popular que ha recalado, que ha recalado en Ciudadanos, y yo creo que como consecuencia de esta situación, mucha gente que tenía internamente su conciencia la posibilidad de, en función de la evolución del acontecimiento, de estar en un lado o en otro, yo creo que ya ha reculado. Bueno, porque yo veo a Ciudadanos, yo lo veo. No hay que decir nunca porque mira a Pedro Sánchez que estaba muerto y ha renacido. Te voy a explicar lo que desde fuera la opinión que yo personalmente tengo al respecto. Mira, María Dolores de Cospedal probablemente puede haberse salpicada por algunos de los papeles en los que su marido aparece como no sé qué del hierro en papeles, y no va a haber ninguna jugada ni se van a jugar el que pudiera presentarse como candidata y pudiera haberse salpicada, y ya no van a seguir una segunda vez más con el tema de cómo han salido parados con María Dolores. Soraya tiene los suficientes enemigos dentro del Partido Popular como para que se pueda liar una guerra, y ahora mismo toda la vista está puesta en Núñez Feijóo, que es mejor o peor, pero casi todo es un candidato de consenso, aunque no tenga la suficiente fortaleza dentro del partido todavía, pero es un candidato más o menos de consenso que todo el mundo ve con mejores o peores ojos, pero que lo ve, ¿no? Pero ni a Soraya, por los enemigos que ya se ha creado dentro del Partido Popular, ni a Cospedal, por lo que pudiera verse salpicada en un futuro con los papeles en los que aparece su marido, creo que se van a presentar. Yo creo que va a ser Feijóo el que se va a dar el paso hacia adelante y va a ser el próximo presidente del Partido Popular. Y luego no se olvide tampoco otro elemento, porque igual que es el único presidente de comunidad autónoma el perfil más solvente ahora mismo del Partido Popular con mayoría absoluta, porque ni tan siquiera en Castilla y León tenemos mayoría absoluta. Entonces yo entiendo que al final la guerra no va a haber ninguna guerra, porque va a haber solamente un candidato. Ya estaban diciendo que sí para Madrid, que en Madrid podía ser un peso fuerte. Probablemente, ya te digo, que esa es la situación. Os hablaba de Soraya. Se hablaba de Soraya y de Pablo Casado, claro, Pablo Casado porque decían que estaba quien en Castilla-La Mancha, que como consecuencia de si había aprobado muchas asignaturas, pocas asignaturas, tal, los másteres y tal. Entonces yo creo que se desvirtúa sus opciones. Se ha puesto, una persona con mucho trayectoria, que es Pío García Escudero, como presidente de Madrid, vuelve, porque él había sido durante mucho tiempo. PP va a querer regenerarse. Y también se habla de Soraya Sáez de Santa María, o bien como candidata a la alcaldía de Madrid, o bien como candidata a la presidencia de la comunidad. Pero claro, esto está ahora mismo, esto es un melón, muy cerrado, ¿no? Ahora hay que esperar quién es el presidente, cuál es la composición de esa Claro, y yo no sé si el procedimiento que sigue el Partido Popular es novedoso en cuanto a la designación que se ha seguido con el tema en las provinciales. Sí, va a haber. Los estatutos nacionales se reformaron en el último Congreso Nacional, y nosotros tenemos un sistema de doble vuelta. Militancia y compromisarios. La militancia elige a los compromisarios y los compromisarios eligen entonces somos de doble vuelta. Claro, vamos a ver ese nuevo sistema a nivel federal, que creo que es la primera vez que se ve a nivel español, que se implanta. Vamos a ver qué resultado da. Todos los afiliados son convocados. Sí, es la primera vez. Si se hacen elecciones, como las primarias, ¿no? Se eligen los compromisarios irán al Congreso a elegir al candidato, a la candidata a la presidencia. Bueno, y el representante de Jaén en el Congreso, señor Fernández de Moya, al final futuriblemente hablando, ¿qué situación? No va a ver, él es secretario de Estado en funciones, secretario de Estado de Hacienda en funciones, independientemente de lo que pase en el partido, él cesaba
De hecho, todos los altos cargos están esperando el cese para cada uno reincorporarse a su actividad. Él es profesor de universidad y él se incorporará a su tarea. Sobre el tema ese también ha habido unas filtraciones sobre un teléfono que parece ser que había ¿Un ex asesor? ¿Ha sacado del mundo? No, un teléfono que se utilizó, que es con número del Parlamento de Andalucía, para amenazar al testigo fundamental del caso en el que tenía que declarar Fernández de Moya. Se ha denunciado ante la policía y se ha visto que ese teléfono pertenece a un teléfono del Parlamento de Andalucía. Casualmente ese teléfono está a cargo de una persona conocida en Jaén, que al mismo tiempo ha denunciado, ha contraatacado, digamos, denunciando a la persona que lo ha denunciado a él por 2 veces. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona y se solventa el tema ¿no? Porque parece ser que la Guardia Civil ha determinado que el número de teléfono en el que se producen las llamadas amenazantes, que supuestamente eran amenazas, pertenecía al Parlamento de Andalucía, y más concretamente del Grupo Parlamentario Popular. Pero vamos a ver en qué se determina eso. A ver, yo estoy en el convencimiento, además lo digo públicamente, de que José Enrique Fernández de Moya no tiene nada que ver ni en este asunto, porque lo conozco, además lo sabéis, es público y notorio. Es amigo tuyo. No, pero no es que sea amigo mío. No, pero es que hay muchos amigos que son míos. Pero yo no es porque sea amigo mío, sino porque tengo total y la absoluta certeza de que José Enrique Fernández Moya en este asunto no tiene nada que ver. El tiempo, absoluta certeza, Javier. Sí. Absoluta certeza. Y lo digo desde el punto de vista convencido y como jurista, que no soy una persona ajena y sé lo que esto he pasado por estas circunstancias, y al final, como siempre, el tiempo pone cada uno en su sitio y se demostrará la total y absoluta. Bueno, no quiero que acabemos el programa sin hablar de Italia. Rubén, y vas a empezar hablando tú, que hoy estás más prudente que en otras ocasiones, y quiero que comencemos hablando de Italia, de ese gobierno popular. Si estar en contra, voy a remitirme a las palabras que ha hecho el primer ministro, si está en contra de la austeridad y querer nuevas medidas anti-inmigración, ese antisistema, yo soy antisistema, y si está junto a las necesidades del pueblo, que no sé cuáles las interpretaciones que harán sobre las necesidades que tiene el pueblo italiano, ese es populista, soy populista. Me da bastante miedo la deriva xenófoba que estamos sufriendo en toda Europa, y que hace 2 cosas. Por una parte, en cierto sentido ha dicho una verdad, y ha dicho, ha habido muchos países que a la hora de abrir sus fronteras se han echado para atrás. Sí, como España, pero es que pasa una cosa, en los países donde estos movimientos de extrema derecha no llegan a calar, tienen otro efecto contraproducente, y es que hace que las derechas normales sean más derechas para evitar que esos partidos suban al alza. Entonces, una de dos, o surgen partidos xenófobos, o las derechas tradicionales liberales que hemos tenido en Europa se vuelven más derechas para capitalizar esa nueva posible bolsa de votantes. Es una situación bastante dramática y solo hay una deriva, que las izquierdas se pongan a funcionar. Hay que refundar me imagino que Emilio compartirá esto conmigo, la antigua socialdemocracia en Europa, que está bastante perdida y que ha dejado de representar muchos ciudadanos. Creo que desde la izquierda se tiene que hacer autocrítica y evitar que discursos como Britain First, que es lo que se decía en Inglaterra, los españoles primero, no se instauren en nuestra sociedad, y cada vez se instauran más y se ven comentarios xenófobos en las redes sociales por todos lados. Muchas veces es que tiene una historia. La política italiana cambia por hora, y yo me atrevería a decir que por minutos, porque es verdad que los que seguimos un poco el desarrollo italiano, nos acostamos por la noche con una noticia y nos levantamos por la mañana con otra totalmente diferente, que nos hace plantearnos otra vez la situación que ocurre en Italia. Ya lo dije en la otra intervención, es decir, nos encontramos con un movimiento 5 estrellas en el que no es que sea populista, no es el acuño de la terminología populista, pero sí es verdad que las medidas que tiene contra las restricciones, las medidas contra pues todas esas medidas. Perdóname que te interrumpa, pero me están diciendo que Massim Huerta, ministro de Cultura. no sé, yo no lo sé, pero yo sé que ahora mismo, portavoz.
Están filtrándose una serie, de verdad. Ahora mismo, yo creo que el presidente del gobierno está dando en rueda de prensa, está dando el nombre de los, ahora mismo, de todos los ministros ahora mismo. Entonces, supongo que se estarán diciendo los nombres ya fijos, ¿no? Pero las filtraciones que hemos dado aquí al principio, que yo eran yo ya no lo sé si además lo otro ya no me ha llegado más información. Pero es verdad que lo que estábamos hablando antes, ¿hay que refundar la izquierda? Sí, claro, hay que refundar la izquierda, pero realmente con un programa, con una ideología y con un pragmatismo realmente de izquierda. No podemos pregonar una ideología y capitanear un movimiento de izquierda teniendo luego otra repercusión en el Parlamento. Nuevo ministro de Cultura y Deporte. Confirmado. Maxim Huerta, nuevo ministro de Cultura y Deporte. Hace 46 segundos que se ha publicado con un papel dado a conocer. La antigua socialdemocracia, que en España no ha sido capaz de reinventarse, que cuando salieron multitud de gente en la calle tras el 15M no supo escucharles, tampoco creo que pueda dar muchas lecciones. Escúchame, porque hablamos de las portavocías y portavoz Isabel Celaá. ¿Portavoz de? Me imagino que del grupo parlamentario. Isabel Celaá es la ministra de Educación. Isabel Celaá es la ministra de Educación. Ministra de Educación y ministra portavoz del gobierno. Ministra portavoz del gobierno. Vale, sí, claro. Igual que estaba ahora Íñigo del grupo, no, del gobierno. Igual, en la misma función que hacía Íñigo Benedicto, que era ministro de Educación y portavoz del gobierno. Además que se han heredado los cargos, han ido paralelo igual que en el anterior gobierno. Vale. Sí, yo creo que ahí también es una decisión muy acertada, porque Isabel Celaá es una mujer que ha demostrado también con un talante calmado, mucha moderación en el discurso, muy comunicadora. Entonces yo creo que ha buscado un revulsivo como era Méndez de Vigo, que era un tío también comunicador a la hora de explicarse, y un tío conciliador en ese aspecto. Yo creo que ha buscado el mismo perfil en ese aspecto, Lo que estábamos hablando, que yo me quería referir, que no he terminado en la intervención anterior, era que no podemos hablar de una cuestión y luego en el Parlamento de Andalucía el Parlamento Europeo votar otra cosa que se parece más a la extrema derecha que a lo que defendemos de la izquierda. Es decir, la política de inmigración del movimiento 5 estrellas. Yo no me posiciono con el movimiento. Ya no digo que el movimiento 5 estrellas, el posicionamiento que sus representantes llevan al Parlamento Europeo es de restricción total y absoluta de la entrada de inmigrantes y del control férreo de los inmigrantes y expulsión, si es necesario, del territorio, mientras que luego siguen unas políticas muy de izquierda dentro del territorio de la política económica y social dentro de Italia, pero luego en cuanto al control de frontera y de inmigración son muy radicales, mucho más radicales que la Liga Norte dentro del territorio italiano. Entonces confrontan muchas cosas que hacen a los que desde fuera vemos que es necesario el que la izquierda en Europa se refunde y se cree que no, que no surge precisamente este tipo de movimiento, que lo veamos con cierto escepticismo y recelo, porque claro, si el ejemplo a seguir va a ser el de Italia, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Si el ejemplo a seguir va a ser de Italia, yo creo que el ejemplo a seguir es el de España, es el de Podemos, que ha capitaneado que movimientos así no surjan en nuestro país. Javier. Por la propia composición de los latinos y los latinos puros, que somos los españoles y los italianos, y la propia ley electoral. Sí, Italia tradicionalmente hay una inestabilidad política continua y permanente desde tiempos inmemoriales, y sobre todo lo que preocupa, lo que han dicho tanto Rubén como Emilio, es que hay determinados movimientos xenófobos y antieuropeístas que están surgiendo tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha en muchos países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polonia, Austria, que son peligrosos y ponen en cuestión hasta el punto de que en un momento determinado Italia planteaba la salida de un país importante como puede ser España del euro. Claro. Entonces eso tiene una repercusión, muy importante, porque que no se está saliendo Lituania o cualquier país del este, ¿no? Que se tapa, y a eso se une el tema del Reino Unido, ¿no? Que las consecuencias que ha tenido el Brexit para la Unión Europea, e incluso la repercusión que ha tenido en la definición del marco financiero, esa plurianual, y la repercusión que va a tener y un efecto directo a los agricultores, que es lo que hablábamos de
de la reforma de la política agraria común, que estamos ya en el inicio de la negociación y la definición, como bien decía, de una reducción inicial que era del 30%, que se ha situado en el 3,5% en la ayuda directa del primer pilar y el 5% en la ayuda comunal. Yo quería analizar qué es lo que nos ha llevado a esto, y es el egoísmo por parte del Banco Central Europeo y de la banca alemana. Quiero rescatar un término que leí hace un par de años, que era el de PIGS, que se refería a Portugal, Italy, Greece, Spain, que es precisamente el sitio donde se están dando este tipo de movimientos, tanto en Portugal, creo que ahora mismo son todos Portugal, que hay un gobierno a la portuguesa, en España también han surgido movimientos así como en Podemos, en Grecia y en Italia, y ha sido el propio egoísmo de los países del norte de Europa lo que ha llevado a que surjan este tipo de partidos. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues siendo menos egoístas y dándole más vida a los países del sur de Europa, que también ponemos de nuestra parte en la economía europea y formamos parte del proyecto europeo. Maxi Huerta, otro premio de Baeza Diversa. Maxi Huerta también fue premio de Baeza Diversa, ¿verdad? Tanto Grande Marlaska como Maxi Huerta han sido precisamente dos personas que han pasado por aquí por Baeza y que han recibido el premio de Baeza Diversa. Baeza, un ejemplo de diversidad, es decir, a nivel nacional, yo diría que a nivel internacional en ese sentido. Bueno, me gustaría que habláramos también, pero no tenemos tiempo, será la próxima semana, del tema de los aranceles, porque Bruselas ha aprobado. Bruselas ha aprobado aranceles desde julio a Estados Unidos. Claro, se la han buscado. Pero fíjate qué curioso, es que es muy curioso. O sea, Estados Unidos pone aranceles a China, porque China le coloca, creo que fueron 3.000 millones de dólares lo que le colocó de aranceles a China, pero China le colocó, digámoslo así, esa terminología, a Estados Unidos otros 3.000 euros de aranceles también de su divisa, es decir, porque la importación y exportación entre los dos países son mucho mayores. Ahora, Europa aprueba una primera lista de productos, ya no engloba una primera lista de productos de aranceles que van a ir hacia Estados Unidos. Como con esa primera lista de productos, digamos, que tienen esos aranceles, no llegan económicamente a una cuantía tan costosa, entre comillas, como la que le va a poner Estados Unidos a Europa, han sacado una segunda lista y se aprueba una segunda lista, está ya así más cuantiosa económicamente, de productos estadounidenses a los que se le va a cobrar aranceles. Entre ellos está el whisky, por ejemplo, y los levis, los que no son piratas, pero los levis que se producen allí. ¿Eso qué va a producir? Una guerra económica. Bueno, va a producir que en algunos aspectos fundamentales, en algunas de las regiones de Estados Unidos que se dedican, allí, ¿cómo se llaman? El arancel ha sido al acero y al aluminio, ¿verdad? En un principio contra Europa. Sí, los estados, pero más concretamente los estados dentro del estado, no sé cómo se llaman ya las comarcas, pero no me acuerdo ahora cómo se llaman los distritos, las comarcas que tengan ahí determinadas. Por ejemplo, la que se dedica a la producción del tema del whisky con estos aranceles va a ser precisamente esa comarca, o esa, no a nivel del país en concreto, pero sí a esa comarca y a ese estado, el que se va a ver muy perjudicado. La producción del tema de